iniciativas, Otto, indicando que se les va a proporcionar material de Hola, doctor, con mucho gusto. nuevamente recordando. Muy buenas noches, tengan todos. Es un placer estar con ustedes esta noche. Gracias por la oportunidad que nos dan de nueva cuenta para llegar a sus hogares, para llegar a esa intimidad de la tranquilidad de la noche, donde podemos aprender un poquito más acerca de este proceso de investigación que estamos llevando en los diferentes lugares, en las diferentes residencias. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente. El día de hoy tenemos una nueva sesión. En esta nueva sesión nosotros vamos a platicar acerca de las preguntas de investigación. Eso que nos ha costado a veces tanto, a veces no sabemos cómo plantearlas, de dónde sacar el insumo básico para poder hacer una pregunta de investigación. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre una pregunta general de investigación y preguntas específicas de las mismas? Vamos a aprender también a qué deriva cada una de ellas. ¿A qué deriva una pregunta general de investigación? ¿A qué deriva una pregunta específica de investigación dentro de la misma investigación? Vamos hoy a tratar de resolver todas las dudas posibles y es un gusto poder volver a estar con ustedes de nuevo. Gracias por este aprendizaje continuo que estamos pudiendo llevar a ustedes. Vamos a tratar por todos los medios de resolver las dudas. No se olviden, por favor, de colocar de dónde nos están viendo, de qué hospitales nos están viendo, de qué lugares del país nos están sintonizando esta noche. Y gracias por este tiempo y por esta atención. Recuerden que tenemos que dejar nuestros datos al final de esta presentación. Vamos también a entregar un diploma virtual.
Recordemos que es el mismo procedimiento con el que hemos venido las últimas veces, los últimos webinars. Y bueno, los invitamos a una excelente plática por parte de la doctora Ligia Palacios. Bienvenida, doctora Palacios. Buenas noches, es un gusto saludarlos a todos nuevamente. Como comentó el doctor Otto Miranda, pues gracias a ustedes por acompañarnos, por estar en estas actividades que nosotros programamos específicamente para ustedes, para su apoyo, para que ustedes, por favor, durante el proceso no se sientan solos, no sientan que hay una distancia o una barrera entre ustedes y la escuela de posgrados o la unidad de tesis. Estamos nosotros acá para apoyarles durante el proceso. Y en ese sentido, como había comentado el doctor Otto Miranda, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las preguntas de investigación. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Y por favor, si me pudieran decir si ven mi pantalla, por favor. Se ve. Gracias, muy amable. Para servirles. Bueno, entonces queremos iniciar con este diagrama para sintonizarnos un poco o entender un poco en dónde estamos parados, hacia dónde vamos, qué es el gran proceso de investigación. Muchas veces cuando estamos en el ínterin de sentarnos a realizar una investigación, de plantear un problema, de identificar cuál es el problema, cuáles son mis preguntas de investigación, a veces no tenemos el panorama completo, o sea, solo tenemos como el pedacito que estamos haciendo, lo que nos está requiriendo ahorita, y no sabemos muchas veces ni el qué ni el para qué. Entonces, acá para ubicarnos un poco mejor, tenemos el problema. Su nombre lo dice, es el problema que nosotros estamos estudiando, el problema que nosotros queremos desarrollar en nuestra investigación. Lo que vemos en gris es parte del planteamiento del problema. Tenemos tanto la definición y la delimitación, como la justificación y las preguntas de investigación. Este día vamos a tocar el tema específico de preguntas de investigación. Para abordar la justificación, al final les vamos a exponer las infografías que vamos a compartir con ustedes, específicamente del protocolo de investigación y de la justificación, para que les sirva de guía durante el proceso y les sirva también como de material de consulta para irlos orientando de una mejor manera. Entonces, lo que tenemos en gris es parte del planteamiento del problema. El problema nos lleva a definirlo y delimitarlo. Esta definición y delimitación nos lleva a la justificación, pero esta misma definición y delimitación nos lleva a las preguntas de investigación. ¿Por qué son importantes las preguntas de investigación? Porque son la base para formular los objetivos o las hipótesis dependiendo del diseño de investigación que nosotros vamos a utilizar. Entonces, estos objetivos responden a las preguntas de investigación. Ya lo vamos a ver en el siguiente tema, donde vamos a enfocarnos específicamente en objetivos, pero es básicamente cambiar la pregunta a un objetivo. Entonces, este objetivo nos orienta a la metodología. Si nosotros no tenemos clara la pregunta de investigación, no vamos a tener claro el objetivo y por consiguiente no vamos a tener una metodología tampoco clara, ¿verdad? Entonces, los objetivos orientan la metodología y la metodología nos guía hacia los resultados y las conclusiones, porque mis resultados no pueden ser algo diferente a lo que yo tengo establecido en la metodología. Hagan de cuenta y caso que la metodología es como el chivo, donde yo voy a anotar todo lo que voy a hacer, todo lo que yo voy a presentar, las variables que voy a presentar, sus características, la unidad de medida que voy a utilizar para presentarlas. Entonces, todo lo que tenga en la metodología lo tengo que presentar en resultados y conclusiones. Estos resultados y conclusiones van a responder a la pregunta de investigación y a los objetivos también. Entonces, para que se den una idea de que todo está unido, todo tiene una secuencia lógica. Lo que yo haga al inicio del proceso va a afectar en cierta medida o va a tener un impacto en las demás secciones del protocolo que yo voy a implementar. Entonces, esa es la importancia, o acá radica la importancia de la definición adecuada de unas preguntas de investigación. Si se dan cuenta, en la parte inferior de esta gráfica está una llave que engloba todo el proceso, que es la revisión de la información científica. Nosotros vamos a poder definir una pregunta de investigación, definir un problema leyendo.
investigando, consultando las fuentes, fuentes que sean confiables. No podemos consultar fuentes, no podemos usar Wikipedia, Rincón del Vago. También hay que tener mucho cuidado con las revistas que consultamos, porque hay muchas revistas que no tienen el peer review. Entonces, nadie las revisó, las mandó el autor y las autorizaron y las publicaron, pero no hay ese peer review. Entonces, siempre tomar en cuenta este tipo de fuentes para que la información que nosotros estamos utilizando sea realmente válida y sea también estadísticamente significativa para nosotros poder tener o plantear una mejor investigación. Todo esto está englobado en los aspectos éticos. Todo el procedimiento y el proceso de la investigación tiene que ir de la mano con los aspectos éticos. No podemos hacer una investigación que no cumple con los parámetros. No podemos hacer una investigación que violente la integridad del paciente, la confidencialidad del paciente, ponerlo en riesgo, exponerlo a cualquier estímulo que pueda ser nocivo para él. Entonces, siempre todo tiene que realizarse con base en la ética. Dicho esto, tenemos el concepto o la definición que plantear una pregunta de investigación requiere lograr el equilibrio entre una pregunta de gran amplitud, que es como una gran sombría, que esta puede tener no mucha dirección o el análisis puede ser superficial de un problema. Entonces, las preguntas específicas conducen a un análisis exhaustivo de un problema bien delimitado. Es como el tener, cuando estamos nosotros escribiendo o redactando el capítulo de antecedentes, que lo que se recomienda es que vayamos de lo macro a lo micro. Es decir, si estamos recabando información, vamos a ir de lo global a lo regional, a lo nacional, para ya caer, a lo regional y caer a lo nacional. Entonces, la pregunta de investigación en general es como una gran sombría, y su nombre lo dice, es general. Entonces, nosotros vamos a ir delimitándola bien con las preguntas de investigación específicas. El investigador, debe realizar una revisión rigurosa de la información científica del tema a estudiar para poder establecer el estado del conocimiento sobre el tema, ver qué tanta información hay, porque de repente yo pienso en un tema y tal vez ya está muy estudiado, ya hay más información, hay muchas tesis que hablan en el hospital donde yo quiero hacer la investigación, hay muchas tesis de otros doctores que ya la hicieron, ya hay información suficiente de eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Incluso, por ejemplo, si van a utilizar medicamentos, por ejemplo, a estas alturas del partido, yo hoy no puedo decir que voy a hacer un estudio del uso de la ranitidina, por ejemplo, porque ya no está dentro del mercado, ¿verdad? Por cuestiones regulatorias. Entonces, es eso, es estar como al día de toda la información, no solo nacional, regional, sino información global, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que consultar lo que les mencionaba, las fuentes que sean fuentes confiables. Y con eso nosotros podemos decidir si es pertinente continuar con su investigación o no, o si la pregunta que yo ya planteé inicialmente necesita ser modificada, o si efectivamente la pregunta que yo planteé ya tiene una respuesta. Entonces, todo eso lo logramos mediante la revisión exhaustiva y a conciencia de toda la evidencia que nosotros encontramos. Por eso es importante también la recomendación que se hace, que las referencias bibliográficas o las fuentes que consultemos no tengan una antigüedad mayor a 5 años. Porque, por ejemplo, lo que les mencionaba de ranitidina, hace 3 años podría ser válido, pero en este momento ya no lo es. Entonces, es estar al pendiente de todas las actualizaciones y de tener la información más reciente. Obviamente hay sus excepciones, por ejemplo, hay definiciones, hay conceptos que son muy básicos, muy específicos, ¿sí? Pues a veces utilizamos, por ejemplo, definición de una patología, podemos utilizar Robbins o cualquier otra definición, por ejemplo, de Wheaton, y puede ser que no sea una edición que tenga menor de 5 años, o sea, que sea reciente, pero es una definición bastante básica y es válido utilizar ese tipo de fuentes también en función del contexto. Gran parte del proceso de investigación depende de la calidad de la pregunta, como ya vimos en el diagrama. ¿Cuál es la importancia
de que la pregunta de investigación se redacte de una adecuada forma, porque vamos a impactar nosotros en todo el proceso de la investigación. Si planteamos la pregunta inadecuadamente, tendrá repercusiones en los demás elementos, hipótesis que podemos plantear, objetivos, diseños del estudio, resultados, conclusiones, incluso las recomendaciones, porque desde el inicio ya tenemos un error, por llamarlo de alguna manera. Se recomienda no realizar actividades formales del proceso de investigación hasta que se tenga una claridad apropiada sobre la pregunta. No puedo yo comenzar a desarrollar todo mi protocolo de investigación, toda mi metodología, si yo no he terminado de afinar mis preguntas específicas. O si las preguntas específicas que yo tengo, no tengo cómo plantearla o cómo transformarla en un objetivo que sea medible, un objetivo que yo pueda cumplir. Eso ya lo vamos a ver específicamente en los objetivos, pero esa es una de las variables también que tenemos que tomar en cuenta al momento de plantear las preguntas. Las preguntas de investigación nos orientan hacia respuestas que se buscan con la investigación. No deben utilizarse términos ambiguos ni abstractos. Debe ser muy puntual, muy específico. Definir qué es lo que yo quiero investigar, cómo lo voy a hacer, de manera que el lector tenga una idea completa y clara de lo que yo estoy tratando de transmitir. Porque no podemos dejar nada a la interpretación, porque yo puedo interpretar una cosa, ustedes pueden interpretar otra de un texto, del mismo texto, entonces ahí ya no tenemos esa comunicación efectiva de la información. Entonces por eso tienen que ser muy, muy específicas para que yo como lector entienda qué es lo que la persona, el autor, está tratando de comunicar. Deben resumir lo que habrá de ser la investigación. Estas preguntas suelen plantearse en términos de qué, por qué y cómo. Entonces aquí ya tenemos como la guía de cómo las vamos a plantear. Va en términos de qué, por qué y cómo. No existe una forma correcta o adecuada de expresar todos los problemas de la investigación. Cada uno requiere un análisis particular. No es una receta de cocina que vamos a repetir. Realmente es lo bonito del proceso de la investigación. Están los fundamentos, están las guías, están los parámetros, pero yo como investigador, yo voy a decidir qué voy a utilizar. Yo voy a decidir qué rumbo le voy a dar a mi investigación. No es que yo, como está establecido que así son, así lo tengo que hacer. O sea, tengo que cumplir los parámetros, las normas, pero yo lo puedo hacer a mi manera. Yo puedo darle el rumbo que yo necesito darle, por lo que yo quiero estudiar. Las preguntas demasiado generales no conducen a una investigación concreta. Deben acotarse y ser más específicas y detalladas. Lo que hablábamos, la pregunta general es una gran sombrilla, pero es muy inespecífica, si le queremos llamar de alguna manera. Las preguntas específicas me van a delimitar bien qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo voy a hacer. Es importante evitar que la formulación de la pregunta genere una gran cantidad de dudas y que no deje claro qué es lo que realmente se hará, lo que comentábamos. No puedo dejar yo nada a la imaginación. Yo no puedo decir, bueno, voy a delimitar si hay personas obesas, si no voy a decir yo en qué población, si va a ser población pediátrica, va a ser población adulta, alguien que está leyendo lo que yo escribí va a decir, bueno, y de repente es internista o atiende pacientes adultos, va a decir, bueno, va a ser determinación de obesidad en pacientes adultos. Y de repente lo que yo estoy tratando de decir es que yo lo voy a hacer en pacientes pediátricos. Entonces ser bien específicos en qué es lo que vamos a hacer. Hacer el ejercicio también, si les sirve de alguna manera, escribirlo, redactarlo y leerlo. Leerlo pensando que alguien más lo escribió. Leerlo despacio, a conciencia y decir realmente qué estoy yo entendiendo de esto que estoy leyendo. ¿Realmente estoy transmitiendo el mensaje que quiero transmitir? Entonces, haciendo ese ejercicio, y eso lo van a ir mejorando ustedes con la práctica.
No se asusten, no se estresen. Esto no se logra de la noche a la mañana tampoco, pero conforme ustedes lo vayan practicando, lo vayan ejercitando y vayan repitiendo esto, se van a dar cuenta que a veces hay que pulir mejor, hay que redactar un poquito mejor, hay que ser más específicos en esa redacción para que yo, del lector, entienda y no quede nada a la interpretación o a la imaginación. Se sugiere uno de los criterios para plantear las preguntas de la investigación son los criterios FINEP, que esto realmente considera que las preguntas sean factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Factible porque tenemos que ver realmente si nosotros vamos a poder hacer esa investigación. Porque de repente se quiere analizar un problema en un hospital y nos ponemos a hacer como la cuenta de cuántos pacientes se atienden al día en ese hospital. Y yo quiero hacer una revisión de 1 año. Por ejemplo, síndrome de Down en toda, incidencia de síndrome de Down en pacientes a quienes se atendió el parto en X hospital durante 1 año. Si estoy hablando de incidencia, yo tengo que reportar todos los casos nuevos. Para eso tengo que hacer la revisión de todos los expedientes, de todas las pacientes, de todo el año. Y si me pongo a hacer una estimación que, por ejemplo, por bajito, son 20 pacientes atendidas diariamente, al mes van a ser 600 pacientes, redondeándole 30 días al mes. Si yo quiero, ahí son 600 pacientes. Si yo quiero el año, en 10 meses son 6,000 pacientes y en el año son 7,200 pacientes. Yo tendría que revisar 7,200 expedientes para poder responder esa pregunta. Entonces, también tenemos que ir haciendo ese ejercicio de decir, bueno, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cuántas pacientes hay? ¿Realmente tengo yo la capacidad para sentarme a revisar 7,200 expedientes? ¿En cuánto tiempo lo voy a hacer? O sea, entonces ahí ya podemos ir nosotros como moldeando de una mejor manera, delimitando mejor el problema para que sea factible, para que yo lo pueda realizar, yo pueda responder a esa pregunta. Tiene que ser interesante, tiene que ser novedosa, tiene que ser un tema que nos dé ese extra, que nos aporte, ¿sí? Una de las ventajas o una de las funciones, o al menos así debería ser de la investigación, es que todos estos datos nos sirvan para ayudar a mejorar la atención de los pacientes. Por ejemplo, todas las tesis realizadas en X hospital, toda esa información de las tesis realizadas de las diferentes especialidades deberían servir para mejorar los protocolos que ya existen. ¿Por qué? Porque ya tenemos evidencia de cómo funciona en X o Y problema que estamos estudiando. Y si nos ponemos a pensar o nos ponemos a analizar un poquito, realmente en Guatemala es uno de los más grandes problemas, que no tenemos datos. Y los pocos datos que hay, ustedes se dan cuenta ya cuando están haciendo su investigación, que no hay datos de Guatemala por ningún lado. Y si hay, son muy pocos y a veces dice uno, ay, ¿será que esto es cierto? Pero como son los que hay, pues lo tenemos que utilizar. Entonces tiene que ser interesante, tiene que ser novedoso. Tenemos que tener nosotros esa conciencia también que al estar realizando la investigación podemos aportar a que la atención del paciente mejore, a que la atención de nuestra población mejore, a que podamos resolver un problema de salud de determinada población, de determinados pacientes, de una mejor manera, con información de nuestro contexto, con nuestros datos, datos de nuestra población. Tiene que ser también una pregunta ética, ¿verdad? Tampoco podemos exponer al paciente a situaciones que van a ser contraproducentes para su salud. Y tiene que ser relevante. Las preguntas representan el qué de la investigación. Nos orientan hacia la respuesta que buscamos. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a responder? Deben ser precisas, claras y concretas. Bien específicas. Recuerden, nada puede quedar a la imaginación y a la interpretación.
Se deben establecer los límites de espacio y tiempo del estudio. El tiempo que tardamos o el tiempo que delimitamos nosotros, por ejemplo, si vamos a hacer revisión de expedientes y vamos a decir que vamos a hacer del primer semestre del año, especificar que de enero a junio, por ejemplo. O sea, tener bien delimitada la temporalidad. Se deben precisar las unidades de observación, en qué o en quiénes lo vamos a hacer. Existen también requisitos para las preguntas de investigación. Estos son que no se conozcan las respuestas. Por ejemplo, yo quiero hacer una investigación de pie diabético en mi hospital y la idea que yo tengo de la investigación ya la desarrolló otro doctor el año pasado en ese hospital. O sea, ya conocemos la respuesta, ya sabemos cómo funciona esa enfermedad, esa patología, cómo se comporta en ese hospital. Que puedan responderse con evidencia empírica o documentos científicos, que implique usar medios éticos, que sean claras y que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, que sea relevante para nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esos datos? No es solo de, bueno, tengo que hacer investigación porque pues, es requisito de mi maestría y sin eso no me gradúo y con los datos, pues hay que vea la persona que esté interesada y que vea qué hace con esos datos. O sea, tenemos que estar conscientes que estos datos tienen valor. Si ustedes lo hacen siguiendo todos los criterios, si ustedes lo hacen de una manera rigurosa, es una información científica. O sea, ustedes están produciendo información científica que va a ser totalmente válida. Si ustedes lo hacen bajo los parámetros, utilizando la metodología, va a ser una investigación, una información científica que va a ser hasta estadísticamente significativa. O sea, es valioso el trabajo que ustedes están haciendo al realizar la investigación. No es solo un requisito. Entonces, la importancia es no perder tampoco este trabajo que yo estoy haciendo, estoy obteniendo evidencia científica que se utilice. Acá tenemos un ejemplo de pregunta general. ¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de la población latinoamericana con diabetes mellitus tipo 2 en pacientes de los 20 a los 65 años de edad entre los años de 2007 y 2017? Entonces, si se dan cuenta, está siendo, a pesar de que es una pregunta general, está siendo bastante específica porque está delimitando qué problema es, en quiénes, está delimitando la temporalidad. Esta es nuestra gran sombría. Características clínicas y epidemiológicas de población latinoamericana. Esta es nuestra gran sombría. Y vamos a ver los ejemplos de preguntas específicas. ¿Qué características sociodemográficas presenta la población con diabetes mellitus tipo 2? ¿Cuáles son las características clínicas de las personas con diabetes mellitus tipo 2? ¿Cuáles son las características epidemiológicas de la población con diabetes mellitus tipo 2? Entonces, si vemos, estamos como desglosando específicamente qué características o cómo vamos a lograr nosotros responder la pregunta general que habla de las características clínicas y epidemiológicas de la población. Entonces acá ya decimos, bueno, ya tenemos sociodemográficas, características clínicas y características epidemiológicas. Aquí no es necesario, aquí las podemos agrupar como está este ejemplo. Por ejemplo, en características sociodemográficas yo puedo tener sexo, edad, escolaridad, etnia, estado civil, y no necesariamente yo voy a poner cuál es el sexo, la edad, etnia, estado civil que presenta la población con diabetes mellitus tipo 2. Eso yo ya lo voy a trabajar en mi metodología. Ya lo voy a definir, incluso el objetivo lo puedo plantear como está acá, pasándolo de pregunta a objetivo, y en mi metodología yo voy a definir cuáles son las características sociodemográficas que yo voy a utilizar. Incluso las características clínicas de las personas con diabetes mellitus tipo 2. Yo voy a definir cuáles son las características clínicas que me sirven a mí para poder responder a mi pregunta de los datos que yo tengo disponibles, cuáles son los que puedo utilizar y cuáles se engloban dentro de características clínicas. Y ya lo voy a definir en mi metodología, pero no es necesario describirlos de uno en uno. Igual, características epidemiológicas, lo mismo, o sea, podemos englobar
diferentes variables, y acá ya nos metemos a otro tema, pero es como para que ustedes tengan la idea de que, por ejemplo, en sociodemográficas puedo poner 4, 5, 3, 2 variables. No tenemos una regla, era lo que les decía hace un momento, no es una receta, no es una camisa de fuerza. Yo lo voy adecuando a lo que yo quiero realizar, obviamente basada en la información científica que ya encontré, pero yo le voy dando forma, yo le voy dando hasta mi toque personal de cómo lo voy a hacer. Características clínicas, yo defino cuáles son, yo defino cuáles me sirven a mí para mi estudio, para los fines prácticos de mi estudio, yo las defino. Entonces, para que tengan ustedes esa idea también de que dentro de todo tienen ustedes libertad de escoger qué hacer. Algo importante es, dentro del planteamiento de las preguntas, que cuando el investigador selecciona el tema y plantea la pregunta libremente, existe una mejor y mayor motivación para trabajar en la investigación, con interés propio. Porque no es lo mismo que a mí me impongan, que a mí me digan, ay, mira, te toca hacer este tema. De repente, mortalidad materna. Y a mí no me gusta la mortalidad materna. Tengo cierta aversión con el tema, que es válido, es totalmente válido. No a todos nos van a gustar las mismas cosas, no a todos los especialistas les gustan todos los temas de su especialidad. De repente hay uno que dice, ay, no, este sí no mucho. Y me asignan ese tema a mí. Yo desde ese momento, yo ya tengo cierta aversión, ya tengo como una barrera creada, yo ya estoy en negación, yo ya no quiero saber nada, y encima de eso no me gusta la investigación, y para qué la voy a hacer, y por qué nos ponen a hacer eso. Entonces, ya todo eso ya no me permite a mí plantear una pregunta de investigación libremente, porque no estoy escogiendo yo el problema, no estoy escogiendo yo mi tema. Entonces, sin esa motivación, todo el proceso de investigación ya se pone cuesta arriba. No es que sea difícil, porque todo es muy metódico, todo va en los pasos, todo es muy sistemático, pero si yo ya estoy en esa negación, yo no quiero saber nada de la tesis, yo no quiero saber nada de ese tema que me dijeron, yo no quiero saber nada de nada, a mí se me va a hacer muy difícil. Por más que me lo pongan y me lo escriban y me lo expliquen muy bien y me digan, mira, hay que hacer esto, aquello, y esto es por esto, o por lo otro, yo no lo voy a hacer. Entonces, esa es parte importante. También, cuanto más precisas son las preguntas, más fácilmente se responde. Siempre tenemos que redactar las preguntas bien específicas. Muy específicas, porque es como un chivo. Yo ahí voy a redactar las preguntas específicas y yo sé que eso es lo que yo tengo que responder. No hay para dónde, no hay más, ¿sí? Siempre piénsenlo, tal vez como para contextualizarlo más en el área clínica en la que se desenvuelven ustedes mayormente. Es como que les estén haciendo una pregunta en un pase de visita. Si el ginecólogo le pregunta cuál es la edad gestacional de la paciente por altura uterina, no puede responder la edad de la paciente por el primer ultrasonido, aunque está hablando de la edad gestacional. Pero como le están diciendo específicamente por altura uterina, tiene que responder por altura uterina. Entonces, si a ustedes les sirve el ejercicio de contextualizarlo así en el método clínico, ya cuando ustedes están en la práctica, o sea, es muy similar. Ustedes no van a responder algo que a ustedes no les están preguntando. Entonces, mientras más específicas las preguntas, fácilmente se responden. Yo ya sé qué es lo que tengo que responder, porque ya me dijeron, ya lo sé. Entonces, ahí es a donde yo respondo. Las referencias bibliográficas que nosotros utilizamos para esta recopilación de información fue el libro de Metodología de Investigación de Hernández Sampieri, que creo que la mayoría ya lo conoce, y este artículo muy bonito de la UNAM, de la Facultad de Investigación, si mal no estoy, de la UNAM, que habla sobre la pregunta de investigación en educación médica. Ahí está, si ustedes desean consultarlo. Y a continuación les voy a presentar las infografías que comentaba el doctor Otto Miranda.
que tenemos preparadas para compartirles a ustedes. Estas se les van a compartir al momento en que ustedes puedan descargar su diploma de participación. Les vamos a compartir la guía de proyecto de investigación, que es la infografía en general, para que ustedes puedan tener una mejor ayuda, tal vez si les sirve de consulta incluso, y está como muy práctica. Entonces, para que ustedes puedan consultar, de repente tienen alguna duda. Esta es muy general de la guía del proyecto de investigación. Conforme vayamos avanzando en los temas, vamos a irles compartiendo infografías específicas de cada una de las secciones de estas guías, de estas infografías, perdón. Entonces, por ejemplo, esta es la guía de proyecto de investigación. Tenemos que el título debe ser original, preciso, además proporcionar una idea completa del contenido de la investigación, el planteamiento del problema, que es la base del desarrollo del proyecto de investigación, la justificación, que indica la importancia del problema por la magnitud, vulnerabilidad y trascendencia del mismo, los objetivos que constituyen la guía de la investigación, los antecedentes que son conocidos como marco teórico, puede ser estado del arte, tiene diferentes denominaciones, pero básicamente contiene la exposición y análisis de teorías y enfoques teóricos que se han publicado previamente sobre el tema estudiado. Las hipótesis, la suposición entre la teoría y el proceso de investigación, y que no se recomienda que se formulen hipótesis en investigaciones exploratorias y descriptivas. El método, que es un plan o estrategia de investigación, en donde se definen los pasos a seguir en la misma. Las referencias bibliográficas, haciendo énfasis que se utiliza el estilo Vancouver, como ya lo abordamos en webinars pasados, con la licenciada Alba Deli, que nos acompañó y nos orientó respecto a este tema, y la sección de anexos, que es destinada a la ampliación de la información previamente descrita. Vamos a compartirles en esta ocasión también la infografía de justificación, que era lo que también les comentaba, para que puedan tener una mejor orientación al momento de estarla redactando. Entonces tenemos que esta sección, en ella se indica la importancia del problema a investigar. Este va a ser por magnitud, vulnerabilidad y trascendencia. Aporta datos que fundamenten el juicio emitido. Prevé posibles soluciones a un problema o beneficios que se derivan a partir de su conocimiento. Se considera una descripción de las razones que hacen válido y necesaria la realización de la investigación, el por qué la voy a hacer, para qué la voy a hacer. Y las razones deben ser convincentes, de tal manera que se justifique la inversión de recursos, esfuerzos y tiempo. ¿Por qué recursos, esfuerzo y tiempo? Porque yo como residente voy a hacer una investigación, yo soy un recurso humano de mi investigación. Voy a invertir mi recurso humano ahí, voy a invertir mi esfuerzo, voy a invertir mi tiempo. Todo, de todos modos, es una inversión, aunque realmente no sintamos como un efecto, un impacto económico grande de decir, ay, tengo que invertir X cantidad de plata en esta investigación, pero el hecho de que yo tenga que ir a revisar expedientes, yo tengo que ir a hacer las cosas, yo tengo que ir a gestionar al hospital, tengo que ir a revisar, tengo que ir a llevar cartas, esto, lo otro, yo estoy invirtiendo en mi recurso humano. Entonces, todo es inversión. Pues esto sería todo lo que teníamos preparado para ustedes hoy. No sé si hay alguna pregunta. Sí, doctora Ligia, muchas gracias por la ponencia. Definitivamente es importantísimo tener en mente todo esto que usted nos acaba de comentar para nosotros poder llegar a realizar una buena pregunta de investigación general y preguntas de investigación específicas. Tenemos que recordar también que es básico que sepamos que tenemos que tener una sola pregunta general de investigación, no más de una pregunta general de investigación, porque esta tiene relación. Les vamos a comentar, hay algunas preguntas por aquí en el chat. Invito a los docentes de investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala para que puedan, por favor, realizarlas en el chat de YouTube, al igual que nuestros amigos residentes. Voy a comenzar con las primeras, doctora Ligia, y la primera la pregunta el doctor Luis Ruiz. ¿Qué puede comentar en relación a poder construir la pregunta inicial con apoyo del asesor de la tesis? Eso es lo ideal. Cada residente tiene un asesor, tiene un revisor, tiene un docente de investigación. Son recursos humanos que están ahí para poder apoyar al residente.
¿Por qué? Porque ellos ya tienen la experiencia, tienen el conocimiento, tienen los años de haberse graduado de especialistas, por muy pocos o muchos que sean, tienen más conocimiento y saben la manera de orientarles mejor en qué problema puede ser más factible, qué problema puede tener un mayor impacto. Entonces es muy importante que haya una sinergia de trabajo entre el docente de investigación, entre el asesor y el revisor, porque muchas veces no sucede esto, ¿verdad? Entonces va cada quien como por su rumbo, no existe esa sinergia y eso se evidencia en el proyecto de investigación, se evidencia en lo que estamos haciendo, en el trabajo que estamos realizando. Entonces sí es muy importante este trabajo conjunto. Muchísimas gracias. Pregunta el doctor Osman Leiva. ¿Cuántas preguntas es adecuado o necesario incluir en la investigación? Se estima que no menos de 3 y no más de 5. Porque entonces es lo que comentábamos de que nosotros podemos agrupar. O sea, no es una pregunta por variable que yo quiera estudiar. Yo las puedo ir agrupando. Entonces ahí ya voy a tener yo de una manera más ordenada como los grupos de clasificación de las variables. Entonces lo que se recomienda es que no sean menos de 3 objetivos y no más de 5. No es recomendable que yo, por ejemplo, plantee 8 objetivos específicos. Entonces, a veces sucede y hemos visto algunos trabajos así. Cuando hacemos la revisión, de repente el objetivo 1, 2, 3 y 4 habla de características sociodemográficas. Entonces, ahí ya lo podemos reducir a un solo objetivo de características sociodemográficas y las variables que utilizamos para estos objetivos, de igual manera las seguimos utilizando para este mismo objetivo. Entonces, sí, en un mínimo de 3 y un máximo de 5. Excelente. O sea, a modo de resumen, una pregunta general y de 3 a 5 preguntas específicas. Así es. Ok. Y esto, compañeros, ¿por qué? Porque las preguntas específicas de investigación tienden a ser luego los objetivos específicos de la investigación y la pregunta general de investigación tiende luego a convertirse en el título de la investigación. Eso es importante que lo tengamos en mente. Recordemos que las preguntas específicas de investigación dan respuesta a la pregunta general de investigación. La doctora Rosemary nos acompaña esta noche también y ella va a concluir con algunas preguntas que también tenemos en el chat. Por favor, adelante, doctora Rosemary. Buenas noches a todos. Doctora Ligia, ¿las preguntas de investigación son propiamente del protocolo o también es algo que tenemos que mencionar cuando ya estamos de EPS o de jefes de residentes haciendo nuestra tesis? No, de hecho, las preguntas de investigación, como ustedes lo van a ver en la infografía que vamos a compartir, ahí no figura en la guía del proyecto de investigación, que es la guía del protocolo, no figura las preguntas. Lo que ya aparece en el protocolo son los objetivos. Entonces, esto es parte del proceso inicial de cuando yo estoy trabajando mi idea de investigación. Yo pienso qué tema, lo voy madurando mi idea de investigación, voy realizando la revisión respectiva, entonces aterrizo en mi pregunta general, mis preguntas específicas, y posteriormente a eso, pues ya yo puedo plantear la justificación, los objetivos, que estos últimos son los que ya se encuentran en el protocolo de investigación. Que la justificación ya no se mantiene para el informe final. Entonces sí tienen que estar como muy conscientes de eso, que hay ciertas variaciones en las diferentes versiones o en las diferentes etapas de mi investigación. Entonces, al inicio yo tengo planteamiento del problema y justificación en el protocolo, pero al informe final, esos dos apartados, esos dos capítulos pasan a ser introducción. Entonces desaparecen estos dos apartados y aparece el apartado de introducción en el informe final. ¿Cuál sería la relación de nuestra pregunta principal con el título de la investigación? Ya el título final, digamos, que le vamos a dejar. Lo orienta, es orientadora. O sea, mi título va a expresar lo que yo hice en la investigación. Y lo que yo hice en la investigación fue responder a la pregunta general. Entonces está íntima y estrechamente relacionado. O sea, lo que está en el título... En menos de 15 palabras vamos a resumir nuestra pregunta y todo lo que hicimos, ¿verdad? Así es. Y el título también. El título no debe ser mayor
a 15 palabras. Ok. Doctor Ruiz. Vamos. Hola, buenas noches. Gracias, doctora Ligia. Muy interesante el planteamiento y creo que por ahí leí algunas preguntas en referencia a si la pregunta era en qué momento hacerla. Yo recuerdo un maestro de México que me enseñaba y me decía, mira, es como aquel famoso gato de Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Cuando le preguntan a dónde vas y le dice, pues no sé, entonces le dice cualquier camino es bueno, ¿sí? Entonces, están estructuradas nuestras maestrías para que los residentes de primer año que acaban, están a la vueltecita, ¿verdad? Hace 4 meses terminaron de ser internos. Yo sé que hay subespecialistas también, ¿verdad? Acaban de ser internistas o pediatras, pero están motivados con tu experiencia de aprendizaje previo en el cual dices, ay, pues yo soy pediatra, ¿verdad? Y a mí lo que me gusta eran vacunas, y a mí, o sea, tienes que motivarte el tema, ¿sí? Tienes un conocimiento, llamémosle limitado, que lo vas a ampliar y te vas a ser especialista. Por eso le hice la pregunta dirigida a Ligia del acompañamiento importante del asesor. No una imposición. Mire, usted no sabe. Pregunta esto. No, no, no. ¿Verdad? ¿Usted qué quiere investigar? Entonces, un secreto es leer un poquito. Quiero saber diabetes, quiero saber sobre tal lesión, quiero saber sobre tal procedimiento quirúrgico, quiero saber sobre la anestesia X. Lean un poco. Entonces, al leer un poco, ¡pum! Van a empezar a surgir las preguntas y te va a aclarar, ¿verdad? Y la otra es que te puede surgir una mega pregunta y la vas sintetizando de tal manera que por eso es que ahí vas a obtener al final, ahí va a estar incluido el título. Alguien preguntó el título, ¿verdad? Seguro va a estar metido ahí. No es el título, porque no has definido, no sabes, es tan vasto el conocimiento que tienes que definir y te van a orientar, porque ahí viene después la factibilidad y el planteamiento, ¿verdad? Yo quisiera saber la vacuna X, no, mire, aquí estamos limitados, no tenemos ese aparato, entonces no puedo eso. En la efectividad, eso tal vez sí. Se enferma. O sea, empiezo a ver ya entornos que van a ir a construir esa gran pregunta que te va a servir y decir, ¿será que eso es lo que quiero preguntar? Por eso es que es una gran pregunta. Incluso me hizo recordar, les voy a mencionar el tema que viene en el siguiente webinar, pero es una gran pregunta y de ahí entonces ya empiezo con preguntas específicas, ¿verdad? Por eso surgen los objetivos específicos y después el gran objetivo general. Pero el construir una, va a decir, ¿es buena pregunta o no es buena pregunta? ¿Y usted qué quiere? Pues yo en realidad lo que quiero, ya, o sea, nos cuesta, ¿vale? ¿Se acuerdan hace 2 semanas hablamos de redactar, de construir nuestra idea? Porque puede ser que sí la tenemos, hemos leído artículos similares y entonces queremos plantear la pregunta. Entonces, por eso era el énfasis y voy, perdón que intervino un poquito, pero es vital esa pregunta. Hay gente que se tira al agua sin saber a dónde va o no entendió la pregunta. O sea, ¿y por qué hiciste la pregunta? Porque hay que hacerla, porque si no, no me califican este mes. No, 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 de eso no se trata. La pregunta la vas a tener siempre ahí. Incluso alguien me decía, guárdala en algún lado que regreses a revisarla. ¿Por qué quisiste hacer esa tesis? ¿Por qué estás haciendo ese trabajo acá? ¿Estamos contestando o no estamos contestando? Por eso es que viene la relación con los objetivos, pero hasta ahí. Gracias. Muchas gracias, doctor Gracias, Ruiz. doctor. Adelante, doctora Rosemary. Adelante, doctora Rosemary. Incluso para la búsqueda de su bibliografía, la experiencia de su asesor es vital, porque ustedes van a iniciar probablemente con 10 bibliografías muy macro, entonces él ya los va a guiar. No, sí he leído artículos de este tema, o mira, de eso no hay nada, no te metas a ese tema. O sea, no vas a encontrar 25 que te sean útiles, no vas a encontrar artículos originales, mejor pues buscarte otro tema. Entonces creo que ahí es donde es bien vital estar en comunicación constante con el asesor, que nosotros le pidamos que nos apoyen durante todo nuestro trabajo. Y recordemos, van a ser 3, 4, 5 años de que este va a ser nuestro tema y esto va a ser lo que vamos a estar diario, las entregas mensuales. Entonces tiene que ser un tema que les interese bastante, ¿sí? Muchas gracias, doctora Rosemary. Comentarle a la doctora Ligia que hay 2 preguntas más en el chat de la doctora Victoria Pimentel. Y dicen así: ¿pueden comentar sobre cómo la pregunta de investigación puede dirigir la metodología? Es directa, pero indirectamente.
porque la pregunta de investigación nos va a llevar a los objetivos. O sea, ya lo vamos a ver en el próximo tema orientado al protocolo de investigación. Entonces, con base en mis objetivos, yo voy a plantear mi metodología. Voy a decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Realmente, ¿qué diseño de investigación se adecua o se adapta a los objetivos que yo quiero lograr? Es un descriptivo, va a ser, por ejemplo, si yo tengo los recursos, me apoya mi asesor, mi revisor tiene la experiencia, puedo hacer un estudio de casos y controles, puedo hacer un estudio de cohorte, puedo hacer un análisis de sobrevida, incluso si yo puedo tener los datos, tengo acceso a la información, pero eso va relacionado, va estrechamente relacionado con los objetivos que yo ya tenga definidos. Entonces, sí nos orientan las preguntas, indirectamente, por ponerle un nombre, pero nos orientan más los objetivos, porque ya nos enfocamos más en los objetivos para definir la metodología. ¿Qué voy a hacer? ¿Realmente voy a utilizar una población? ¿Voy a hacer un muestreo? ¿Qué variables voy a utilizar? ¿Cuáles van a ser mis criterios de inclusión, de exclusión? ¿Cuáles son los criterios éticos que yo voy a tomar en cuenta? ¿Cuál va a ser mi procedimiento del análisis de información, el análisis estadístico? ¿Cómo voy a recabar la información? ¿Cómo voy a realizar la operacionalización de las variables? ¿Cómo las voy a definir yo? ¿Cómo las voy a presentar en los resultados? Entonces, todo eso va orientado a los objetivos. Obviamente, si yo tengo un error o no tengo bien enfocados las preguntas de investigación, mis objetivos van a estar igual que las preguntas, pero sí están relacionados. Excelente, doctora, muchas gracias. De esto se deriva mucho, ¿verdad? Recordemos que las preguntas de investigación luego me llevan a otras cosas que van prácticamente linkeadas y que pueden generarse en una línea del tiempo. La doctora Pimentel también pregunta, que creo que esta pregunta vale la redundancia, ya la habíamos hecho con anterioridad, si es conveniente hacer muchas preguntas para una investigación o es mejor hacer 2 o 3 para un tema definido. Y creo que pues esta respuesta ya la había dado, doctora. Que son mínimo de 3 y máximo de 5. Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias, doctora. Estamos pendientes del chat por si alguien quisiera hacer alguna pregunta extra. Vamos a pasar a las palabras de finalización de este webinar con el doctor Ruiz. Previo a ello, creo que la doctora Rosemary tiene levantada la manita. No sé si quiere agregar algo más, doctora. Ok, es manita vieja. No, no, solo se quedó. Muy bien. No hay ninguna pena. Pues le damos las palabras al doctor Luis Ruiz, no sin antes presentar también el diploma de participación de la doctora Ligia Palacios. Recordemos, este diploma todos lo pueden tener luego de haber metido sus datos, los requisitos básicos que se piden para el ingreso al webinar, y el diploma dice de la siguiente forma: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas, la unidad de tesis de la Escuela de Estudios de Posgrado, otorga el presente reconocimiento a la doctora Ligia Palacios por dictar el webinar Elaboración de las referencias estilo Vancouver, evento transmitido a través del canal de YouTube MediaMed, dirigida a la comunidad de la Facultad de Ciencias Médicas con una duración de 1 hora. Muchas gracias a todos. Recordarles, antes de que el doctor Ruiz pueda dar las palabras, también le damos la bienvenida al doctor Carlos Escobar. Qué gusto tenerlo con nosotros. Por favor, les pedimos también que nos puedan dar su apreciación acerca del webinar. Los invitamos, recordemos, tenemos otro webinar bien interesante el 1 de junio y este es acerca de los objetivos de la investigación. No se lo pierdan porque va linkeado, íntimamente ligado a este tema que tocamos hoy. Adelante, por favor, doctor Carlos, doctor Ruiz. Bueno, solamente darles las buenas noches, felicitarlos por estos webinars que son tan importantes en la orientación a nuestros médicos residentes para que sepan de una manera correcta cómo ir desarrollando sus investigaciones, ¿no? La pregunta de investigación, que es el paso fundamental en todo estudio, puesto que si está mal formulada, seguramente vamos a tener bastantes dificultades para poder desarrollar una buena investigación. Decirles a quienes están participando que los títulos de investigación
quizás deberían de preocupar un poquito menos porque cuando ya tengan estructuradas sus preguntas, sus objetivos, tengan orientado, bien definidas cuáles son las variables del estudio y más allá, cuando ya tengan un poco más orientada la metodología que van a emplear, pues de todo eso va a derivar un buen título de la investigación que ustedes van a realizar. No se empieza por el título, quizás por ahí vamos a ir terminando, ¿verdad? Así es que felicitarlos y no se detengan, esto es muy importante. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor Carlos Escobar. Adelante, doctor Luis Ruiz. Bien, muchas gracias a todos, principalmente a quienes nos acompañaron esta hora de esfuerzo extra para todos de webinar donde aprendemos. Todos somos estudiantes, no lo olviden, docentes. Gracias por acompañarnos. Y al doctor Luis Carlos Barrios, a la doctora Pimentel, a la doctora Campo, y no sé si es el doctor Gessen, creo que lo vi también por ahí. Nos acompañó, creo, el doctor Ezio Ulajay, maestro en bioestadística, que nos ha apoyado mucho en Posgrado. Esperemos ahí ir contando con su apoyo y compartir un enlace a un artículo que él me compartió en este momento. Creo que la dinámica ha sido bien aceptada. Agradecemos que estén acá. Compartan esto con sus compañeros, con sus profesores. Nos enriquece esto. Estamos, insisto, dando primeros pasos. Podríamos después hacer programas formales en los cuales podamos tener interacción más grande, pero vamos. Agradezco el trabajo que están haciendo los tres docentes de la unidad de tesis. Este material que pareciera tan sencillo es bien práctico. Estos infogramas que se les están compartiendo se los van a hacer llegar también a los profesores para que puedan tener de una manera práctica, llegar a consensos. Algo que he aprendido yo no tengo muy pocos años, hay gente que tiene toda su vida de ser investigadores, que publica mucho, es que la investigación no es una camisa de fuerza, eso lo dijimos desde el inicio. Lo mejor es encontrar consensos. Y cuando empezamos a hablar con dos escuelas diferentes, dicen, ustedes le dicen así, ustedes le dicen allá. Ya lo vamos a ver con el siguiente tema dentro de 15 días, que van viendo que todos tienen un hilo conductor, ¿verdad? Cuando yo ya descubrí y me pregunto, en mí surgió la emoción de contestar esa pregunta, ¿sí? Y si te surge a ti esa pregunta, le surge a miles de científicos, a miles de médicos, a miles de personas en el mundo. Por algo te llamó adentro, así como nuestra vocación, ¿verdad? O sea, hay alguien y por qué. Por ende, puede ser que ya muchas personas ya estudiaron esto. Ahí es donde un día vas a buscar referencias bibliográficas y decir, con qué razón ya hicieron lo mismo, se parece, lo puedo aplicar aquí, en mi hospital. O sea, ahí viene esa riqueza de esa pregunta que te hiciste. Claro, también el asesor bien podría decirte, mira, este tema es el que más estudia. No estamos cerrando, ¿verdad? Recuerden que debemos cumplir las líneas de investigación que tiene nuestra facultad, nuestra universidad y posiblemente las instituciones a las que pertenecemos, pero sin duda descubrimos eso y vamos encaminados. Y entonces, cuando ya sepamos, porque bien lo decía, ¿verdad? Es preferible el consejo más grande y hay unas escuelas que dicen una única pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos encontrado en las tesis que revisamos. Y cuando yo hablo con los residentes, digo, mire, ¿usted por qué puso ese objetivo? Tan bonito su tema, tan bonito el planteamiento. Mire qué buena investigación la que hizo. ¿Y por qué el objetivo me pone caracterización demográfica de los pacientes que estudian? ¿Será que el objetivo de mi estudio era encontrar eso? No, eso era parte del anteproyecto que consolida a quién vamos a estudiar y lo que queremos es que nos des los datos de esa población, pero no es buscarlo, no es un estudio epidemiológico, no es un informe de hospital. Entonces, ahí es donde la gran diferencia, que no voy a hacer una gran pregunta y preguntitas chiquitas, porque estas ni las sabes posiblemente, y que no te van a ir que estaba por allá, estaba por allá, porque van a ver otros 15 días que los objetivos específicos me hacen cumplir el objetivo grande. ¿Sí? No va uno por allá, uno por allá, uno por allá, y cada uno perdiste entonces el hilo conductor. Entonces, hacia eso vamos. Agradezco a todos, insisto nuevamente esto, el material que van a tener, sus aportes, y si están recibiendo correspondencia, muy pronto ya recibirán del correo de la unidad de tesis para que tengan esa comunicación con estos
3 grandes profesores que les están acompañando en este momento. Quizás los que más los conocen son los residentes del último año de EPS que estamos revisando sus tesis para que se puedan graduar. Pero la idea es tener esa comunicación directa, estar en unión con nuestros profesores, estemos en consensos, que cada vez esto, quien va a salir, lo insistiré, cada webinar que pueda participar, el mayor beneficiado es el paciente. Si hacemos a conciencia la investigación, si los objetivos los cumplimos y si damos conocimiento a esta sociedad, ya sea el paciente con que investigamos o los futuros pacientes, saldrán beneficiados, ¿verdad? Así que quiero agradecer la presencia también del doctor Magdiel Oliva, ¿verdad? Y la licenciada Carolina Salazar, que nos han venido acompañando. Ellos no han aparecido en imágenes, pero son vitales. Ellos son encargados de la unidad de educación virtual que tiene la Escuela de Estudios Posgrados. Agradecemos a ellos todo este montaje, si no, no pudiéramos llevar a cabo estos webinars. Así que feliz noche a todos. Estamos terminando puntuales, somos increíbles. Empezamos a las 7, terminamos 2 minutos. Feliz noche a todos. Dios les bendiga. Cuídense mucho y nos vemos en 15 días. Gracias.